El jardín del miedo. Robert E. Howard. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. El jardín del miedo. The Garden of Fear. 1934. Antaño fui un Wolf, el vagabundo. No puedo explicar cómo conozco ese hecho por ningún medio oculto o esotérico, y tampoco lo intentaré. Un hombre recuerda su vida pasada, yo recuerdo mis vidas pasadas. Igual que un individuo normal recuerda las formas que adoptó en la infancia, la mocedad o la edad adulta, yo también recuerdo las formas que ha adoptado James Allison en eras olvidadas. Porque me pertenece este recuerdo es algo que no puedo explicar, igual que no puedo explicar otra miríada de fenómenos de la naturaleza que diariamente se desarrollan ante mí y ante cualquier otro ser humano. Pero mientras yazgo esperando que la muerte me libere de mi larga enfermedad, veo con visión clara y segura el grandioso panorama de las vidas que ocupan el sendero detrás de mí. Veo los hombres que he sido, y veo las bestias que he sido. Pues mi memoria no termina con la llegada del hombre. ¿Cómo podría, cuando la bestia proyecta su sombra sobre el hombre de tal forma que no existe una línea divisoria clara que separe los límites de la bestialidad? En este instante veo un paisaje crepuscular, entre los árboles gigantescos de un bosque primordial que no ha conocido la huella de pies envueltos en cuero. Veo un bulto inmenso y desgreñado que avanza pesada y torpemente, aunque veloz, a veces erguido, a veces sobre las cuatro patas. Hurga bajo troncos podridos buscando gusanos e insectos, y sus pequeñas orejas se sacuden espasmódicamente sin parar. Levanta la cabeza y revela colmillos amarillentos. Es primordial, bestial, antropoide, pero reconozco su parentesco con la entidad llamada ahora James Allison. ¿Parentesco? Más bien unidad. Yo soy él es yo. Mi piel es blanda, blanca y lampiña, la suya es oscura, dura y peluda, pero fuimos uno, y en su cerebro débil y nublado ya se empiezan a agitar y cosquillean los pensamientos humanos y los sueños humanos, crudos, caóticos, fugaces, pero base de todas las visiones nobles y elevadas que los hombres han soñado en las eras siguientes. Mi conocimiento tampoco se detiene ahí. Retrocede a lo largo de paisajes inmemoriales que no me atrevo a seguir, hasta abismos demasiado oscuros y espantosos para que la mente humana los sondee. Pero incluso allí soy consciente de mi identidad, de mi individualidad. Os digo que el individuo nunca se disuelve, sea en el pozo negro del que salimos arrastrándonos una vez, chillando y berreando, o en aquel nirvana final en el que nos sumergiremos algún día, el cual he atisbado en la lejanía, resplandeciente como un lago crepuscular y azul entre las montañas de estrellas. Pero basta. Quería hablaros de un Wolf. Oh, fue hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No me atrevo a decirlo. ¿Por qué debería buscar insignificantes comparaciones humanas para describir un reino indescriptible, incomprensiblemente distante? Desde aquella época, la Tierra ha alterado sus contornos no una, sino una docena de veces, y ciclos enteros de la humanidad han cumplido sus destinos. Yo fui un Wolf, un hijo de los Asirs de pelo dorado que, desde las llanuras heladas de la sombría Asgard, enviaron tribus de ojos azules alrededor del mundo en migraciones de siglos para dejar su huella en extraños lugares. En una de aquellas migraciones hacia el sur nací yo, pues nunca vi la patria de mi pueblo, donde el grueso de los norteños todavía habitaba en sus tiendas de piel de caballo entre las nieves. Me hice hombre en aquel largo vagabundeo, alcanzando la feroz, fibrosa e indómita edad adulta de los Asirs, que no conocían más dioses que Ymer el de la barba helada, y cuyas hachas estaban manchadas con la sangre de muchas naciones. Mis músculos eran como cordones de acero enlazados. Mi pelo amarillo caía en una cabellera de león sobre mis poderosos hombros. Mis ingles estaban envueltas en piel de leopardo. Con ambas manos podía blandir mi pesada hacha de punta de pedernal. Año tras año, mi tribu vagaba hacia el sur, a veces trazando largos arcos hacia el este o el oeste,
a veces deteniéndose durante meses o años en valles fértiles o llanuras donde abundaban los devoradores de hierba, pero siempre avanzando constante, lenta e inevitablemente, hacia el sur. A veces nuestro camino nos llevaba a través de inmensas e impresionantes soledades que nunca habían conocido una voz humana, a veces extrañas tribus nos disputaban el paso y nuestro camino pasaba sobre cenizas ensangrentadas de pueblos masacrados. Y en medio de estos vagabundeos, estas casas y estas masacres, alcancé la edad adulta plena y el amor de Gudrun. ¿Qué puedo decir de Gudrun? ¿Cómo describir el color a los ciegos? Puedo decir que su piel era más blanca que la leche, que su pelo era de oro viviente que había atrapado las llamas del sol, que la esbelta belleza de su cuerpo avergonzaría a los sueños que dieron forma a las diosas griegas. Pero no puedo haceros comprender el fuego y el prodigio que era Gudrun. No tenéis ningún elemento para la comparación, conocéis a las mujeres solo por las mujeres de vuestra época, que junto a ellas son como las velas junto al resplandor de la luna llena. Hace más de 1 millar de milenios que mujeres como Gudrun no recorren la tierra. Cleopatra, Thais, Helena de Troya, solo fueron pálidas sombras de su belleza, frágiles simulacros de la flor que florece en su máxima gloria solo en su estado primordial. Por Gudrun renegué de mi tribu y de mi pueblo, y marché a la selva, exiliado y proscrito, con sangre en las manos. Ella era de mi raza, pero no de mi tribu, una niña abandonada a quien encontramos vagando en un bosque oscuro, perdida por alguna tribu vagabunda de nuestra sangre. Creció en la tribu, y cuando alcanzó la plena madurez de su gloriosa y joven feminidad fue entregada a Indul el Fuerte, el cazador más poderoso de la tribu. Pero yo soñaba con Gudrun y eso se convirtió en una locura que pesó sobre mi alma, una llama que ardía eternamente. Por ella maté a Indul, aplastando su cráneo con mi hacha de cabeza de pedernal antes de que pudiera llevársela a su tienda de piel de caballo. A continuación vino nuestra larga huida de la venganza de la tribu. Ella me acompañó voluntariamente, pues me amaba con el amor de las mujeres asirs, que es una llama devoradora que destruye la debilidad. Oh, aquella era una época salvaje, en la que la vida era terrible y sanguinaria, y los débiles morían rápido. No había nada suave o gentil en nosotros, nuestras pasiones eran las de la tempestad, el ímpetu y el impacto de la batalla, el desafío del león. Nuestros amores eran tan terribles como nuestros odios. Así me llevé a Gudrun de la tribu, y los ejecutores nos pisaron los talones. Durante un día y una noche nos siguieron de cerca, hasta que cruzamos a nado un río crecido, un torrente furioso y espumeante que ni siquiera los hombres asir se atrevieron a tentar. En la locura de nuestro amor y nuestra temeridad, nos abrimos camino a través de él, sacudidos y desgarrados por el frenesí de la sangre, y alcanzamos vivos la otra orilla. Luego, durante muchos días, atravesamos bosques en las sierras infestadas de tigres y leopardos, hasta que llegamos a una gran barrera de montañas, murallas azules que ascendían impresionantes hacia el cielo. Una pendiente se acumulaba sobre otra pendiente. En aquellas montañas fuimos azotados por vientos gélidos y por el hambre, y por cóndores gigantes que descendieron sobre nosotros con un batir de alas gigantescas. En espantosas batallas en los pasos disparé todas mis flechas e hice añicos mi lanza de cabeza de pedernal, pero al menos cruzamos el desolado espinazo de la cordillera y, al descender las vertientes del sur, llegamos a un poblado de chozas de barro entre los acantilados, habitado por un pueblo pacífico de piel morena que hablaba una extraña lengua y que tenía costumbres extrañas. Pero nos saludaron con la señal de la paz y nos llevaron a su aldea, donde nos ofrecieron carne, pan de cebada y leche fermentada, y se acuquillaron alrededor de nosotros mientras comíamos, y una mujer golpeó suavemente un tambor con forma de cuenco en nuestro honor. Habíamos llegado a su pueblo al ocaso, y la noche cayó durante el banquete. A nuestro alrededor se alzaban los acantilados y los picos, apretándose inmensos contra las estrellas. La pequeña acumulación de chozas de barro y hogueras quedaba ahogada y perdida en la inmensidad de la noche. Gudrun sintió la soledad, la abrumadora desolación de aquella oscuridad, y se apretó contra mí, apoyando el hombro contra mi pecho.
pero yo tenía el hacha a mano y nunca había sentido la sensación del miedo. La gente morena y menuda se acuclilló ante nosotros, hombres y mujeres, e intentó hablarnos con movimientos de sus manos delgadas. Al haber habitado siempre en un único lugar, en relativa seguridad, carecían tanto de la fuerza como de la ferocidad ilimitada de los asirs nómadas. Sus manos aleteaban con gestos amistosos a la luz del fuego. Les hice comprender que habíamos llegado desde el norte, que habíamos cruzado el espinazo de la gran cordillera montañosa y que por la mañana era nuestra intención descender hacia las verdes mesetas que habíamos atisbado al sur de los picos. Cuando comprendieron lo que quería decir, lanzaron un gran grito y agitaron las cabezas violentamente y golpearon furiosamente el tambor. Estaban tan ansiosos por comunicarme algo, todos agitando las manos a la vez, que me desconcertaron en lugar de informarme. Por último, me hicieron entender que no deseaban que descendiéramos de las montañas. Alguna amenaza yacía al sur del poblado, pero fuera hombre o bestia, no pude averiguarlo. Fue mientras estaban gesticulando y toda mi atención estaba centrada en sus gestos cuando sufrimos el ataque. La primera señal fue un repentino batir de alas en mis oídos. Una forma oscura surgió de la noche, y el extremo de un ala grande me propinó un golpe en la cabeza al volverme. Caí derribado, y en el mismo instante oí a Gudrun chillar al ser arrebatada de mi lado. Levantándome de un salto, estremeciéndome con una furiosa ansia de desgarrar y matar, vi la forma oscura esfumarse de nuevo en la oscuridad, con una figura blanca que gritaba y se retorcía colgando de sus garras. Rugiendo mi espanto y mi furia, agarré el hacha y cargué contra la oscuridad, y entonces me detuve en seco, enfurecido, desesperado, sin saber hacia dónde dirigirme. La gente morena y menuda se había desperdigado, chillando, haciendo saltar chispas de las hogueras al correr sobre ellas en su apresuramiento por alcanzar las chozas, pero ahora empezaron a asomar temerosos, lloriqueando como perros apaleados. Se reunieron a mi alrededor y tiraron de mí con manos tímidas y farfullaron en su lengua mientras yo maldecía enfermo de impotencia, sabiendo que deseaban contarme algo que no podía entender. Por último acepté que me condujeran de regreso a la hoguera, y allí el mayor de la tribu trajo una tira de cuero, un cuenco de barro con pigmentos y un palo. Sobre la piel pintó una burda imagen de una cosa alada que llevaba a una mujer blanca. Sí, era muy burda, pero discerní su significado. Entonces todos señalaron hacia el sur y gritaron en voz alta en su propia lengua, y supe que la amenaza contra la que me habían advertido era la cosa que se había llevado a Gudrun. Hasta entonces, suponía que había sido uno de los grandes cóndores de la montaña lo que se lo había llevado, pero las imágenes que el viejo dibujaba, con pintura negra, se parecían a un hombre alado más que a cualquier otra cosa. Entonces, lenta y trabajosamente, empezó a dibujar algo que por último reconocí como un mapa. Sí, incluso en aquellos días brumosos teníamos nuestros mapas primitivos, aunque ningún hombre moderno sería capaz de comprenderlos, tan distintos eran nuestros símbolos. Tardó mucho tiempo, llegó la medianoche antes de que el viejo hubiera acabado y yo hubiese comprendido sus garabatos. Pero por último la cuestión quedó clara. Si seguía el rumbo trazado en el mapa, y bajaba por el estrecho valle donde estaba el poblado, cruzaba una meseta, descendía una serie de abruptas pendientes y otro valle más, llegaría al lugar donde acechaba el ser que había raptado a mi mujer. En aquel sitio el viejo dibujó lo que parecía una choza deforme, con muchas marcas extrañas a su alrededor en pigmento rojo. Señalándolas a ellas, y de nuevo a mí, agitó la cabeza, con aquellos gritos que parecían indicar entre esta gente la existencia de peligro. Entonces intentaron persuadirme para que no fuera, pero inflamado de impaciencia tomé el pedazo de piel y el saco de comida que arrojaron a mis manos. En verdad era un pueblo muy extraño para aquella época. Agarré mi hacha y partí hacia la oscuridad sin luna. Mis ojos eran más agudos de lo que una mente moderna puede comprender, y mi sentido de la dirección era el de un lobo. Una vez el mapa quedó fijado en mi mente, podría haberlo tirado y llegar indefectiblemente al lugar que buscaba, pero lo doblé y lo introduje en mi cinto.
Viajé a máxima velocidad bajo la luz de las estrellas, sin hacer caso de ningún animal que pudiera estar buscando su presa, fueran osos de las cavernas o tigres de dientes de sable. En ocasiones oí la grava deslizarse bajo zarpas sigilosamente acolchadas, atisbé ojos amarillentos y feroces ardiendo en la oscuridad y capté formas sombrías acechando. Pero seguí avanzando implacablemente, demasiado desesperado para ceder el paso a bestia alguna, por espantosa que fuera. Atravesé el valle, ascendí una cordillera y salí a una ancha meseta, acuchillada de barrancos y sembrada de peñascos. La crucé, y en la oscuridad previa al alba inicié mi descenso por las traicioneras pendientes. Parecían interminables, cayendo en una larga cuesta escarpada hasta que su base se perdía en la oscuridad. Pero bajé temerariamente, sin detenerme a descolgar la cuerda de cuero que llevaba alrededor de los hombros, confiando en que mi suerte y mi habilidad me permitieran bajar sin partirme el cuello. Justo cuando el alba estaba tocando los picos con su resplandor blanco, desemboqué en un amplio valle, emparedado entre enormes acantilados. En aquel punto era muy ancho de este a oeste, pero los acantilados convergían hacia el extremo inferior, dando al valle el aspecto de un gran abanico que se estrechaba rápidamente hacia el sur. El suelo era liso, atravesado por un arroyo tortuoso. Los árboles crecían separados, no había maleza, sino una alfombra de hierba alta que en aquella época del año estaba más bien seca. A lo largo del arroyo donde crecía la vegetación verde vagaban mamuts, montañas peludas de carne y músculo. Di un buen rodeo para evitarlos, pues eran gigantes demasiado poderosos para enfrentarse a ellos, confiados en su poder y temerosos solo de una cosa en la tierra. Estiraron sus grandes orejas y levantaron las trompas amenazadoramente cuando me aproximé demasiado, pero no me atacaron. Corrí rápidamente entre los árboles y el sol todavía no asomaba entre las montañas del este que el amanecer ribeteaba de llamas doradas cuando llegué al sitio donde los acantilados convergían. Mi escalada nocturna no había afectado a mis músculos de acero. No sentía cansancio alguno, mi furia ardía sin mitigar. Que había más allá de los acantilados no podía saberlo, no aventuré ninguna conjetura. En mi mente solo había sitio para la ira roja y el ansia de matar. Los acantilados no formaban una pared sólida. Es decir, los extremos de las murallas convergentes no se encontraban, dejando una grieta o hueco de 100 pies de anchura en medio, el arroyo fluía a través, y los árboles crecían espesos en aquella zona. Atravesé aquella grieta, que no era mucho más larga que ancha, y salí a un segundo valle, o más bien a una continuación del mismo valle que se ensanchaba de nuevo más allá del paso. Los acantilados se perdían rápidamente al este y el oeste, hasta formar una muralla gigante que rodeaba claramente el valle, tomando la forma de un óvalo inmenso. Este óvalo formaba un horizonte azul ininterrumpido alrededor del valle, excepto por un atisbo del claro cielo que parecía indicar una nueva grieta en el extremo sur. El valle interior tenía una forma parecida a la de una gran botella, con dos cuellos. El cuello por el que yo había entrado estaba atestado de árboles, que crecían densos durante varias yardas, y luego dejaban paso bruscamente a un campo de flores carmesí. Y algunos cientos de yardas más allá del límite de los árboles, vi una extraña estructura. Debo hablar de lo que vi no solo como un Wolf, sino como James Allison también. Pues un Wolf apenas comprendía vagamente las cosas que veía, y, como un Wolf, no podía describirlas en absoluto. Yo, como un Wolf, no sabía nada de arquitectura. La única vivienda construida por el hombre que había visto eran las tiendas de piel de caballo de mi pueblo, y las achaparradas chozas de barro del pueblo de la Cebada, y de otros pueblos igualmente primitivos. Así que, como un Wolf, solo podría decir que contemplé una gran choza cuya construcción escapaba por completo a mi entendimiento. Pero yo, James Allison, supe que era una torre de unos 70 pies de altura, hecha de una curiosa piedra verde, muy pulimentada y de una sustancia que creaba la ilusión de semitransparencia. Era cilíndrica y, por lo que podía ver, sin puertas ni ventanas.
El cuerpo principal del edificio tendría tal vez 60 pies de altura, y de su centro se elevaba una torre más pequeña que completaba su estatura total. Aquella torre era muy inferior en diámetro al cuerpo principal de la estructura y estaba rodeada por una especie de galería con un parapeto almenado y estaba dotada tanto de puertas, curiosamente arqueadas, como de ventanas, fuertemente enrejadas por lo que podía ver, incluso desde donde estaba. Eso era todo. No había muestras de ocupación humana. Ningún rastro de vida en todo el valle. Pero era evidente que aquel castillo era lo que el viejo del poblado de la montaña había estado intentando dibujar, y estaba seguro de que en él encontraría a Gudrun, si es que aún vivía. Más allá de la torre vi el fulgor de un lago azul en el que desembocaba finalmente el arroyo, siguiendo la curva de la pared occidental. Acechando entre los árboles, observé la torre y las flores que la rodeaban por todas partes, las cuales crecían muy densamente y se apretaban contra las paredes, extendiéndose durante cientos de yardas en todas direcciones. Había árboles al otro extremo del valle, cerca del lago, pero ningún árbol crecía entre las flores. No eran como ninguna planta que hubiera visto jamás. Crecían muy juntas, casi tocándose unas a otras. Eran de unos 4 pies de altura, con solo una flor en cada tallo. Cada flor era más grande que la cabeza de un hombre, con anchos y carnosos pétalos muy apretados. Aquellos pétalos eran de un carmesí lívido, del mismo tono que las heridas abiertas. Los tallos eran tan gruesos como la muñeca de un hombre, incoloros, casi transparentes. Las hojas, de un verde intenso, tenían forma de puntas de lanza que colgaran de largos tallos serpentinos. Su aspecto general era repelente y me pregunté qué ocultaba su espesura. Todos mis instintos salvajes estaban alerta. Sentí cómo acechaba el peligro, igual que a menudo había sentido al león emboscado antes de que mis sentidos externos le reconocieran. Examiné las densas flores de cerca, preguntándome si habría alguna gran serpiente enroscada entre ellas. Mis narices se hincharon en busca de un olor, pero el viento soplaba en mi contra. Sin embargo, había algo decididamente antinatural en aquel inmenso jardín. Aunque el viento del norte lo barría, no se agitaba ni una sola flor, no crujía ni una sola hoja, colgaban inmóviles, plomizas, como pájaros de presa con las cabezas caídas, y tenía la extraña sensación de que me vigilaban como cosas inteligentes. Era como un paisaje de ensueño. A pesar del viento que soplaba en mi contra, capté un olor, un hedor a matadero, decadencia y corrupción que salía de las flores. Entonces, repentinamente, me agazapé aún más en mi escondrijo. Había vida y movimiento en el castillo. Una figura surgió de la torre y, acercándose al parapeto, se inclinó sobre él y miró al otro extremo del valle. Era un hombre, pero un hombre como nunca había soñado, ni siquiera en mis pesadillas. Era alto, poderoso, negro con el tono del ébano pulido, pero el rasgo que lo convertía en una pesadilla viviente eran las alas de murciélago que se plegaban sobre sus hombros. Comprendí que eran alas, el hecho era obvio e indiscutible. Yo, James Allison, he meditado mucho sobre aquel fenómeno que contemplé a través de los ojos de un Wolf. ¿Era aquel hombre alado simplemente un monstruo, un ejemplo aislado de la naturaleza distorsionada que habitaba en la soledad y la desolación inmemorial? ¿O era el superviviente de una raza olvidada que se había alzado, reinado y esfumado antes de la llegada del hombre tal y como lo conocemos? Los hombrecillos morenos de las montañas podrían habérmelo dicho, pero no teníamos un idioma común. Sin embargo, me inclino por la segunda teoría. Los hombres alados no son poco comunes en la mitología, aparecen en el folclore de muchas naciones y muchas razas. Tanto como el hombre puede remontarse en los mitos, las crónicas y las leyendas, encuentra relatos de arpías y dioses alados, ángeles y demonios. Las leyendas son sombras distorsionadas de realidades preexistentes. Creo que una vez, una raza de hombres negros alados gobernó un mundo preadánico, y que yo, un Wolf, conocí al último superviviente de aquella raza en el Valle de las Flores Rojas.
Estos pensamientos los pienso como James Allison, con mis conocimientos modernos que son tan imponderables como mi ignorancia moderna. Yo, un Wolf, no me detenía en semejantes especulaciones. El escepticismo moderno no formaba parte de mi naturaleza, ni tampoco pretendía racionalizar lo que no parecía coincidir con un universo natural. No reconocía más dioses que Ymer y sus hijas, pero no dudaba de la existencia, como demonios, de otras entidades, adoradas por otras razas. Seres sobrenaturales de toda especie encajaban en mi concepto de la vida y el universo. Ya no dudaba de la existencia de dragones, fantasmas, demonios y diablos más de lo que dudaba de la existencia de leones, búfalos y elefantes. Acepté a aquel monstruo de la naturaleza como demonio sobrenatural y no me preocupé por su origen o su procedencia. Tampoco me sumí en un pánico de temor supersticioso. Era un hijo de Asgard, que no temía a hombre ni diablo, y tenía más fe en el aplastante poder de mi hacha de pedernal que en los hechizos de sacerdotes o los encantamientos de brujos. Pero no salí corriendo a pecho descubierto y cargué contra la torre. Poseía la cautela de los animales y no veía forma de trepar hasta lo alto del castillo. El hombre alado no necesitaba puertas en los laterales, porque evidentemente entraba por arriba, y la lisa superficie de las paredes parecía desafiar al escalador más hábil. Pronto se me ocurrió una forma de subir a la torre, pero vacilé, esperando a ver si aparecía más gente alada, aunque tenía la inexplicable sensación de que era el único de su especie en el valle, posiblemente en todo el mundo. Mientras me agazapaba entre los árboles y vigilaba, le vi levantar los codos del parapeto y estirarse levemente, como un gran gato. Entonces recorrió la galería circular y entró en la torre. Un grito ahogado resonó en el aire y me hizo ponerme rígido, aunque noté que no era el grito de una mujer. Pronto el negro amo del castillo apareció, arrastrando una figura más pequeña consigo, una figura que se agitaba, forcejeaba y chillaba de forma conmovedora. Vi que era un hombrecillo moreno, muy parecido a aquellos del poblado de la montaña. Capturado, no lo dudaba, de la misma forma que Gudrun había sido capturada. Era como un niño en manos de su enorme enemigo. El hombre negro desplegó sus anchas alas y se elevó sobre el parapeto, cargando con su cautivo como un cóndor carga con un gorrión. Echó a volar sobre el campo de flores, mientras yo me agazapaba en mi retiro frondoso, mirando con asombro. El hombre alado, flotando en medio del aire, emitió un extraño grito, y fue contestado de una forma espantosa. Un escalofrío de vida horrible recorrió el campo carmesí bajo él. Las grandes flores rojas temblaron, se abrieron, extendiendo sus pétalos carnosos como bocas de serpientes. Sus tallos parecieron alargarse, alzándose con ansiedad. Sus anchas hojas se elevaron y vibraron con un ronroneo curioso y letal, como el canto de una serpiente de cascabel. Un siseo débil pero estremecedor resonó por todo el valle. Las flores boquearon, estirándose hacia arriba. Y con una carcajada infernal, el hombre alado dejó caer a su convulso cautivo. Con el alarido de un alma perdida, el hombre moreno cayó, estrellándose entre las flores. Y con un siseo crujiente, las flores se cerraron sobre él. Sus tallos flexibles y gruesos se arquearon como cuellos de serpientes, sus pétalos clavados en su carne. 100 flores se aferraron a él como tentáculos de un pulpo, ahogándole y aplastándole. Sus chillidos de agonía llegaban asfixiados, estaba completamente cubierto por las flores siseantes y trituradoras. Las que quedaban fuera de su alcance se inclinaban y agitaban furiosamente como si quisieran arrancar sus raíces en su ansia por unirse a sus hermanas. Por todo el campo las grandes flores rojas se inclinaban y doblaban hacia el sitio donde se desarrollaba la espantosa batalla. Un terrible silencio reinaba en todo el valle. El hombre negro volvió aleteando pausadamente hacia la torre y desapareció dentro de ella. Pronto las flores se separaron una tras otra de su víctima, que quedó muy blanca y silenciosa. Sí,
su blancura era mayor que la de la muerte, era como una figura de cera, una efigie con los ojos abiertos a la que habían chupado hasta la última gota de sangre. En las flores que la rodeaban se percibía una sorprendente transformación. Sus tallos ya no eran incoloros, estaban hinchados y eran rojo oscuro, como cañas de bambú transparentes llenas a reventar de sangre fresca. Atraído por una curiosidad insaciable, me deslicé desde los árboles hasta el mismo borde del campo rojo. Las flores sisearon y se inclinaron hacia mí, extendiendo sus pétalos como la corona de una cobra excitada. Seleccionando una más alejada de sus hermanas, corté el tallo con un golpe de mi hacha, y la cosa cayó al suelo agitándose como una serpiente decapitada. Cuando cesaron sus forcejeos, me incliné sobre ella asombrado. El tallo no era tan hueco como había supuesto, es decir, no era hueco como un bambú seco. Estaba atravesado por una red de venas semejantes a hilos, algunas vacías y otras exudando una savia incolora. Los tallos que unían las hojas al tronco eran notablemente resistentes y flexibles, y las hojas mismas eran afiladas, con espinas curvas, como garfios cortantes. Una vez esas espinas se hundían en la carne, la víctima no tenía más remedio que arrancar la planta entera de raíz si quería escapar. Los pétalos eran tan anchos como mi mano, y tan gruesos como una chumbera, y en el lado interno estaban cubiertos de innumerables boquitas, no más grandes que la cabeza de un alfiler. En el centro, donde debería estar el pistilo, había un pincho cortante, de una sustancia parecida a las espinas, y con estrechos canales entre los 4 bordes dentados. Levanté la mirada, interrumpiendo mis investigaciones acerca de esta horrible parodia de vegetación, justo a tiempo de ver cómo el hombre alado volvía a asomar sobre el parapeto. No pareció especialmente sorprendido de verme. Gritó en su lengua desconocida y me hizo un gesto de burla, mientras yo permanecía como una estatua, aferrando mi hacha. Pronto se dio la vuelta y entró en la torre como había hecho antes, y como antes, reapareció con un cautivo. Mi furia y mi odio se sintieron casi sofocados por una marea de alegría al ver que Gudrun seguía viva. A pesar de la ágil fuerza de Gudrun, que era como la de una pantera, el hombre negro la manejó tan fácilmente como había manejado al hombre moreno. Levantando su blanco cuerpo forcejeante sobre la cabeza, la exhibió ante mí y gritó provocándome. Su pelo dorado se derramaba sobre sus hombros blancos mientras luchaba en vano, gritándome en la espantosa brutalidad de su temor y su horror. Una mujer de los Asirs no caía fácilmente en el terror abrumador. Medí la hondura de la maldad de su captor por sus gritos frenéticos, pero permanecí inmóvil. Si con eso la hubiera salvado, me habría zambullido en aquel cenagal carmesí del infierno, para ser ensartado, desgarrado y chupado por aquellas flores diabólicas hasta quedar blanco. Pero eso no le habría servido de ayuda. Mi muerte solo la habría dejado sin defensor. Así que permanecí en silencio mientras se agitaba y lloriqueaba, y la risa del hombre negro envió oleadas rojas de furia a través de mi mente. Una vez, hizo el gesto de arrojarla entre las flores y mi voluntad de hierro cedió y casi me hizo zambullirme en ese mar rojo del infierno. Pero solo fue un gesto. Pronto la devolvió a la torre y la arrojó dentro. Luego se volvió hacia el parapeto, apoyó los codos encima y se dedicó a vigilarme. Parecía que estaba jugando con nosotros como un gato juega con un ratón antes de destruirlo, pero mientras miraba, volví la espalda y me introduje en el bosque. Yo, un Wulf, no era un pensador, tal y como los hombres modernos entienden ese término. Vivía en una época en la que las emociones se traducían en el golpe de un hacha de pedernal en vez de en las emanaciones del intelecto. Sin embargo, tampoco era el animal sin juicio que el hombre negro evidentemente pensaba que era. Tenía un cerebro humano, aguzado en la lucha eterna por la supervivencia y por la supremacía. Sabía que no podía cruzar la franja roja que rodeaba el castillo y seguir vivo. Antes de que pudiera dar una docena de pasos, decenas de pinchos afilados se hundirían en mi piel, sus bocas ávidas chupando el líquido de mis venas para alimentar su ansia infernal.
Ni siquiera mi fuerza de tigre serviría para abrirme camino a través de ellas. El hombre alado no me siguió. Mirando hacia atrás, vi que seguía recostado en la misma posición. Cuando yo, James Allison, vuelvo a soñar los sueños de un Wulf, esa imagen aparece grabada en mi mente, esa figura semejante a una gárgola con los codos apoyados en el parapeto, como un diablo medieval apostado sobre las almenas del infierno. Atravesé el estrechamiento del valle y salí al valle anterior, donde los árboles clareaban y los mamuts avanzaban pesadamente a lo largo del arroyo. Me detuve más allá del rebaño y, sacando un par de piedras de mi bolsa, me agaché y prendí una chispa en la hierba seca. Corriendo rápidamente de un sitio a otro, encendí una docena de fuegos, formando un gran semicírculo. El viento del norte los animó, dándoles una vida vigorosa y empujándolos hacia adelante. En breves instantes, una muralla de llamas barría el valle. Los mamuts dejaron de alimentarse, levantaron sus grandes orejas y berrearon alarmados. En todo el mundo, solo temían al fuego. Empezaron a retirarse hacia el sur, las hembras empujando a las crías delante de ellas, los machos bramando con el estampido del día del juicio. Rugiendo como una tempestad, el fuego avanzó, y los mamuts emprendieron la estampida, un arrollador huracán de carne, un terremoto tronador de huesos y músculos a la carrera. Los árboles saltaban hechos trizas y caían ante ellos, el suelo temblaba bajo su embestida frontal. Detrás de ellos venía el fuego corriendo, y pisándole los talones al fuego iba yo, tan cerca que la tierra calcinada quemaba mis sandalias de piel de alce. Los mamuts atronaron a través del estrecho paso, arrasando los espesos matorrales como una guadaña gigante. Los árboles quedaron arrancados de raíz, era como si un tornado hubiera destrozado el paso. Con un estruendo ensordecedor de bramidos y de paras retumbando, arrasaron el mar de flores rojas. Las diabólicas plantas podrían haber derribado y destruido a un solo mamut, pero bajo el impacto del rebaño entero, no fueron más que flores comunes. Los titanes enloquecidos pasaron por encima de ellas, haciéndolas trizas, machacándolas, pisoteándolas hasta hundirlas en la tierra que quedó empapada de su jugo. Temí por un instante que los brutos no se apartaran al llegar al castillo, y dudando de que ni siquiera aquel fuera capaz de resistir el impacto de la embestida. Era evidente que el hombre alado compartía mis miedos, pues salió disparado de la torre y voló hasta el lago. Pero uno de los machos chocó de cabeza contra la pared, fue repelido por la suave superficie, rebotó contra el más próximo, y el rebaño se abrió y rugió rodeando la torre a ambos lados, pasando tan próximos que sus costados peludos se rozaron contra ella. Luego siguieron atronando a lo largo del campo rojo, hacia el lago lejano. El fuego se detuvo al alcanzar el borde de los árboles, los pedazos aplastados y jugosos de las flores rojas no ardían. Los árboles, caídos o en pie, humearon y estallaron en llamas, y las ramas ardientes llovieron a mi alrededor mientras corría entre los árboles hasta salir al claro arrasado que el rebaño en estampida había dejado en el campo pisoteado. Mientras corría, llamé a Gudrun y ella me contestó. Su voz sonaba ahogada y venía acompañada de un martilleo. El hombre alado la había encerrado bajo llave en la torre. Cuando llegué al pie de la muralla del castillo, pisoteando restos de pétalos rojos y tallos serpentinos, desplegué mi cuerda de cuero, la balanceé y envié su lazo hacia arriba para engancharlo con una de las almenas del parapeto. Luego subí por la cuerda, mano sobre mano, sujetándola entre los pies, rozándome los nudillos y los codos con la pared cada vez que me balanceaba. Estaba a 5 pies del parapeto cuando me sentí sacudido por el batir de alas sobre mi cabeza. El hombre negro surgió del aire y aterrizó sobre la galería. Sus rasgos eran rectos y regulares, no había ningún rastro negroide en él. Sus ojos eran hendiduras rasgadas y sus dientes refulgían en una sonrisa salvaje de odio y triunfo. Durante mucho tiempo, había gobernado el Valle de las Flores Rojas, exigiendo su tributo de vidas humanas a las miserables tribus de las colinas, exigiendo sus víctimas forcejeantes para alimentar las flores carnívoras y medio animales que eran sus súbditas y protectoras.
Y ahora yo estaba a su merced, y mi ferocidad y mi astucia no valían para nada. Un golpe del puñal retorcido que llevaba en la mano, y yo caería a la muerte. En algún lugar, Gudrun, viendo el peligro en que me encontraba, chillaba como una criatura salvaje, y entonces una puerta estalló con el sonido de la madera astillándose. El hombre negro, concentrado en regodearse, introdujo el afilado borde de su puñal en la cuerda de cuero, y entonces un fuerte brazo blanco se cerró alrededor de su cuello desde detrás, y fue obligado a retroceder violentamente. Por encima de su hombro vi el bello rostro de Gudrun, su pelo erizado, sus ojos dilatados por el terror y la furia. Con un rugido se revolvió en su presa, se liberó de sus brazos apretados y la arrojó contra la torre con tal fuerza que se quedó medio conmocionada. Entonces se volvió de nuevo hacia mí, pero en ese instante ya había conseguido encaramarme al parapeto y salté dentro de la galería, liberando mi hacha. Por un instante titubeó, las alas medio levantadas, la mano balanceando el puñal, como si dudara entre luchar o emprender el vuelo. Tenía una estatura gigantesca, con músculos abultados en apretadas cordilleras por todo el cuerpo, pero titubeó, tan inseguro como un hombre que se enfrenta a una bestia salvaje. Yo no vacilé. Con un rugido profundo di un salto, agitando mi hacha con toda mi fuerza de gigante. Con un grito estrangulado estiró los brazos, pero la hoja del hacha se hundió entre ambos y convirtió su cabeza en una masa roja. Me giré hacia Gudrun, poniéndose trabajosamente de rodillas, me rodeó con sus brazos blancos en un abrazo desesperado de amor y terror, mirando sobrecogida hacia donde yacía el señor alado del valle, la pulpa carmesí que había sido su cabeza ahogada en un charco de sangre y sesos. A menudo he deseado que fuera posible unir mis variadas vidas en un solo cuerpo, combinando las experiencias de un Wulf con los conocimientos de James Allison. Si eso hubiera sido posible, un Wulf habría atravesado la puerta de ébano que Gudrun había hecho añicos con la fuerza de su desesperación, para entrar en la extraña estancia que atisbo a través de los paneles destruidos, llena de un mobiliario fantástico y de estanterías repletas de rollos de pergamino. Habría desenrollado esos pergaminos y habría estudiado absorto sus caracteres hasta descifrarlos, y habría leído, tal vez, las crónicas de aquella extraña raza a cuyo último superviviente acababa de matar. Seguramente la historia sería más extraña que un sueño del opio, y tan maravillosa como la historia de la perdida Atlantis, pero un Wulf no sentía tal curiosidad. Para él la torre, la estancia forrada de ébano y los rollos de pergamino carecían de significado, eran inexplicables productos de la brujería, cuyo sentido residía únicamente en su cariz diabólico. Aunque la solución al misterio estuviera al alcance de sus dedos, se sentía tan lejano a él como James Allison, que aún tardaría milenios en nacer. Para mí, un Wulf, el castillo no era más que una trampa monstruosa, respecto a la cual solo sentía una emoción, el deseo de escapar de ella tan rápidamente como fuera posible. Con Gudrun aferrándose a mí, me deslicé hasta el suelo, y luego con un diestro giro liberé mi cuerda y la enrollé, y después de aquello nos marchamos cogidos de la mano por el sendero abierto por los mamuts, que ahora desaparecían en la distancia, en dirección al lago azul en el extremo sur del valle, y hacia la grieta de los acantilados que había más allá.